Alguien decía que nosotros somos hoy en día consumidores consumidos por el consumismo. Que nosotros somos consumidores consumidos por el consumismo. Y yo quisiera entonces que fuéramos a Lucas 12, leyéramos una parábola de Jesús y profundizáramos en ella, porque aquí está una gran parte de las enseñanzas que tienen que ver con la avaricia en nosotros. Lucas 12, versículo 13 hasta el 21. Dice así: uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro entre vosotros? Y les dijo: Estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. También les refirió una parábola diciendo: la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros, edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Esta enseñanza de Jesús en el capítulo 12 de Lucas, Jesús desde el versículo 1, fíjense que estamos comenzando a leer en el versículo 13, pero desde el versículo 1 Jesús se encuentra rodeado de personas. Miles y miles de personas, nos dice el versículo 1, estaban a su alrededor. Y estaba enseñando de diversas cosas. Una de las cosas que estaba enseñando era que los discípulos, o las enseñanzas que él decía, era que se guardaran de la hipocresía, que era la levadura de los fariseos. Eso lo pueden encontrar en el versículo 1. La levadura normalmente en la Biblia es usada como símbolo del pecado. Cuando le ponen levadura al pan, el pan se infla, pero también se daña más rápido. La levadura acelera el proceso de podredumbre, de putrefacción o de oxidación de ciertos elementos. Y la levadura es usada como un símbolo de pecado, de contaminación de ciertos bienes. Y Cristo les decía en el versículo 1, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Uno de los señalamientos más reiterados de Jesús contra los fariseos fue la hipocresía. Y la hipocresía es aparentar algo que yo no soy, básicamente. El pecado más grave de los fariseos estaba en que ellos pretendían por fuera estar bien con Dios, pero por dentro nunca se reconocieron pecadores, nunca se reconocieron como necesitados de la gracia de Dios. Siempre querían guardar las formas externas, pero nunca cambiaron el corazón. Eran unos hipócritas. Y Cristo le dice en el versículo 1, guárdense de ese tipo de movimiento, de ese tipo de religión, que les dice que guarden las formas sin cambiar el corazón, sin cambiar el fondo. Guárdense de eso. Continuando con eso, Jesús comienza a enseñar acerca de esa hipocresía. Y les dice, ahí mismo le dice, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada que se haya dicho en secreto que luego no sea dicho en voz alta. Lo que está diciendo básicamente es que la hipocresía de los fariseos en algún momento sería expuesta, ya sea que Dios la exponga o ya sea que en el transcurso de su vida sea expuesta. Luego le dice, aquel que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Aquel que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Y concluye todos esos versículos anteriores al texto que leímos hoy, diciendo que a aquellos que sean perseguidos por causa de Jesucristo, el Espíritu Santo le dará las palabras que deben hablar. En ese momento donde Cristo está hablando de cosas espirituales, de la confesión delante del Padre, de la confesión delante de los hombres, de cómo el Espíritu les va a ayudar, hay un hombre que viene en medio de la multitud y le dice, Jesús, mira, dile a mi hermano que me dé mi herencia. Eso es como que ustedes, hoy en día, algunos de ustedes se pare ahora mismo, yo estoy hablando de
de la parábola, del mensaje de Dios y demás, y alguien venga y diga, mira, ¿en qué quedamos el mecánico? ¿Lo vamos a mandar o no lo vamos a mandar? O sea, algo totalmente fuera de contexto. A este individuo no le interesa lo que Cristo está diciendo, no le interesa lo que Cristo está enseñando, no le interesan las cosas espirituales. Ese es el típico materialista. Él viene a resolver su problema delante de Cristo, delante de Jesús, no buscando consejo, porque él no viene y le dice, mira Jesús, yo quiero contarte un problema que pasó con mi hermano y conmigo, ¿qué tú crees? ¿Esto es válido, esto no es válido? No, sencillamente, él quiere usar la autoridad de Jesús como maestro, como rabí, para persuadir a su hermano para que le den su herencia. Él está preocupado por resolver su problema económico. Y en ese contexto Jesús le dice, hombre, le dice como Señor, ¿quién me ha puesto a mí como juez entre tú y tu hermano? En otras palabras, ¿qué tengo yo que ver con eso? Yo no he venido a eso. Ese no es mi problema. Y lo dejó ahí. No le habló de la herencia, no le habló si era justo, si no era justo, si tú tenías que reconciliarte con tu hermano, no le habló de nada de eso. De lo que sí le habló fue o es de la codicia, de la avaricia que él detectó en el corazón de ese individuo que venía con esa petición. Eso sí es un asunto que Cristo nunca evadió. Confrontar el pecado de la gente. El pecado es el problema principal del ser humano. No es el dinero, no es lo que tiene, no es lo que posee. Es su relación con Dios que es afectada por esta condición de pecado. Y eso es lo que Cristo establece y dice en este momento. Le dice, hombre, ¿quién me ha puesto como juez? E inmediatamente viene el próximo versículo y le dice, estad atento y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Eso es una amonestación, un mandato que Cristo le da a ese y a los discípulos que estaban ahí. Tratando de profundizar en qué implicación tiene este mandato, la primera expresión que hay ahí es estad atentos. La palabra en el original indica que estemos pendientes, que observemos, que discernamos, que podamos percibir si en nuestros corazones hay avaricia, amor por lo material, amor excesivo por lo material. Y cuando Cristo dice, estén atentos, cuídense de esto, es porque existe el riesgo de que yo sea una persona avariciosa y materialista y no me dé cuenta de eso. Por eso es que le llama a estar atentos, a que estén apercibidos de que esto puede entrar sin darse mucha cuenta en el corazón. Y hoy en día vivimos en una sociedad que constantemente nos dice, no, que ya tú estás en un nivel, que tú necesitas un vehículo de este tipo, tú necesitas vestirte de otra manera porque ya tu posición lo amerita. Y entonces comenzamos a oír toda una serie de cosas que necesitamos, las cosas que necesitamos hacer este gasto, que necesitamos hacer aquello. Y a veces caemos sutilmente en el amor por lo material, en el deseo de tener más sin darnos cuenta porque no estamos atentos a que eso nos puede consumir. Y Cristo le dice, cuidado, cuídense de eso. La expresión siguiente es guardaos, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia. Yo no guardo, yo no preservo algo a menos que yo no esté dispuesto a tomar ciertas medidas para proteger eso. ¿Qué es lo que yo tengo que guardar? Mi corazón, obviamente. Tener cuidado de que la avaricia no ocupe mis deseos, mis afectos. La avaricia es el deseo por lo material, ¿cierto? Bueno, que mi corazón no sea ocupado por ese deseo, por lo material. Y yo tengo entonces que tomar ciertas medidas para evitar eso. ¿Y qué tipo de medidas? Bueno, hay una diversidad de medidas que podemos tomar, pero le pongo un ejemplo. Hace un tiempo, el pastor cambió su carro y él estaba muy bonito, muy orondo con su carro nuevo y estaba muy contento. Entonces el primero o segundo día, bueno, le abollan el carro. Al otro día, creo que al otro tercer día, va para la Romana y hubo mucho aguacero, mucho lodazal, y el carro vino vuelto, etcétera. Entonces cuando nos reunimos después de su viaje, él dice, bueno, profané el carro. En el sentido de que cuando nosotros tenemos cosas materiales y como que la irrespetamos, de alguna manera estamos protegiendo nuestro corazón de esa avaricia que a veces nos ocupa. A veces la mejor forma de profanar el dinero, ¿ustedes saben cuál es? Dándolo, otorgándole a otros el beneficio de mis recursos,
dentro de un marco de prudencia, dentro de un marco de cuidado, pero a veces es la mejor forma de profanarlo y decirle al dinero, tú no me posees, te regalo. Cuiden su corazón de toda forma de avaricia. Estén atentos porque esto puede ser sutil y sin darse cuenta nos podemos volver avaros, agarrados. Y cuando nos volvemos agarrados, las cosas me poseen a mí y yo no poseo las cosas. Y eso es un problema para Dios. Esas son las dos primeras palabras. Le dice, estad atentos, tengan cuidado, guárdense, tomen medidas para evitar esto, para protegerse de ¿qué? De la avaricia. La palabra en el griego es pleonexes. Y lo que significa eso es deseo de tener más. Cristo no está criticando la riqueza. Cristo no está criticando el que yo posea muchos bienes. Lo que Él está criticando es la actitud del que posee muchos bienes, o de este individuo que posee muchos bienes y que tiene un corazón avaricioso. La avaricia tiene que ver más bien no con la cantidad de cosas que tengo, sino con mi descontento con lo que tengo. Es literalmente deseo de tener más. Eso es avaricia. Un pobre, una persona de escasos recursos, puede ser avaricioso. Esto no es un mensaje para los ricos. Un rico puede ser avaricioso. Pero hay pobres avariciosos y ricos que no lo son. ¿Y cómo puede ser eso? Bueno, porque hay pobres que no están contentos con lo que tienen y hay ricos que sí están contentos con lo que tienes. Uno es avaricioso y el otro no. El monto de riqueza que yo tenga no determina si yo soy avaricioso o no soy avaricioso. Cristo no está criticando la cantidad de riqueza. Él está criticando la actitud de que yo tengo, pero quiero más. Ese es el corazón avaricioso, el que no está contento y conforme y agradecido de lo que Dios le ha dado. Cuídense de eso, le dice. Cuídense de eso. A lo largo de la Biblia hay muchos ejemplos de hombres de Dios que fueron hombres muy adinerados, comenzando con Abraham. Fue un hombre muy adinerado. Job también lo fue. David también lo fue. Salomón también lo fue. En el Nuevo Testamento se entiende que José de Arimatea era un hombre muy adinerado y todos eran hombres de Dios. Pero manejaban sus riquezas de tal manera que las riquezas no lo poseían a ellos. En algunos casos, como Salomón, hubo desvíos en su vida, pero manejaban sus riquezas de tal manera que glorificase a Dios. Entonces el problema está, no es en el tener, el problema está en yo no estar satisfecho y contento con lo que yo tengo. Cuando yo me siento así, cuando yo me siento inconforme con lo que tengo, estoy descontento y quiero más, y yo pienso que si tengo más, voy a estar contento, voy a estar agradecido, eso es un error pensar de esa manera. Las riquezas no satisfacen el descontento del corazón. Miren cómo lo dice Eclesiastés 5, versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. El que piensa que las riquezas lo van a satisfacer es como el sediento que bebe agua de sal para quitarse la sal. La sed. Él bebe agua de sal, piensa que se está quitando la sed, pero esa misma agua de sal le produce más sed, y más sed, y más sed. ¿Saben una cosa? Su sed lo mata. Y cuando yo no estoy contento con lo que tengo y agradecido con lo que tengo y quiero más, ¿saben una cosa? Tengo más y quiero más. Porque mi problema no está en lo que tengo, mi problema está en que no estoy satisfecho con lo que tengo. En una ocasión le preguntaron a Rockefeller, señor Rockefeller, ¿cuánto es necesario para ser feliz? Y él dijo, un poco más de lo que se tiene. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Obviamente eso no termina nunca, eso es un círculo que no termina absolutamente nunca. ¿Por qué? Porque el que ama el dinero no se sacia de dinero. El que ama las ganancias no se sacia de las ganancias. Es como el sediento con el agua de sal. El dinero no está hecho para satisfacer el corazón del ser humano. Y entonces, luego de darle esta advertencia, cuidaos, guardaos, ¿de qué? De la avaricia, de usted estar en una actitud de querer más, de acumular más constantemente. Le dice en el mismo versículo 15, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Aun cuando alguien tenga abundancia, esa palabra abundancia significa tener en exceso, tener de más. Aun cuando alguien tenga de más,
Aun cuando alguien tenga más allá de lo que necesita, mucho más allá de lo que él requiere para su existencia, aún tenga exceso, su vida no consiste en sus bienes. Y la palabra vida aquí es sumamente importante para conocer el sentido de este verso. En el griego hay dos palabras para vida. Una es bios, de donde viene biología, que es la existencia. Yo estoy vivo, en ese sentido tengo bios, tengo vida, que existo. Pero hay otra palabra que es Z-E-O, seo, que es vida verdadera, propósito, sentido, significado, plenitud. Lo que Cristo está diciendo aquí es que aunque alguien tenga más de lo que necesita, su plenitud, su significado, su propósito no está en eso. Sepan eso. Cuídense de la avaricia que los lleva a perseguir cosas que no los van a llenar, que no les van a dar propósito, que no les van a dar significado, que incluso los van a dejar más sediento que lo que estaban. Y esa es la enseñanza que Cristo está dando aquí. Si nosotros juntamos estos tres significados de la palabra estar atentos, guardaos de toda forma de avaricia, y parafraseamos el versículo 15, miren lo que dice el versículo 15. Estén pendientes y dispuestos a tomar medidas para que no haya avaricia en ustedes. Porque al final, aunque tengan posesiones en exceso, la verdadera vida no está en ellas. Ese es el significado, digamos, parafraseado del versículo 15. Y ese, señores, eso es una idea contracultural hoy en día. Eso es una idea que va en contra de todo lo que hoy en día escuchamos en todo lugar. Los medios de comunicación, la publicidad, la música, la industria de la moda, todo dice: las riquezas satisfacen. Los bienes materiales te pueden hacer feliz. Más aún, te dicen, tú vales por lo que tienes. Tú vales por lo que tienes manejando, tú vales por lo que te pones arriba, tú vales por tu identidad está determinada por el celular que tú usas. Y amarran toda la existencia humana, toda la satisfacción humana a las posesiones. Y eso es lo que hoy en día nos dice constantemente casi todos los medios de comunicación. Los mismos comerciales que tienen una modelo o un modelo dejándonos ver como que ellos están tan felices por tener ese celular, tan felices por estar en ese yate, tan felices por estar aquí o allí. Vean sus vidas privadas, reales, y vean si eso es real. No es real. No hay aquello como que el corazón del hombre se satisface con aquello que lo material le puede proveer. Hoy en día la industria de la música, yo creo que el 99% de los videos musicales tienen que ver con dos cosas: dinero y sensualidad. Cuando no es una pareja en una cama, son 4 individuos bailando frente a 2 carros de lujo, tirando dinero para arriba. ¿Qué es lo que me estás diciendo? ¿Cuál es el mensaje? ¿Tú me vas a decir a mí que tú te la estás pasando muy bien? ¿Que tirar dinero para arriba eso es satisfacción y plenitud? ¿Que manejar un carro último modelo de $300,000 es llenarte el corazón? No, eso no te lo crees ni tú. Vean sus vidas privadas y vean si si son vidas satisfechas y plenas. Ahí no está la vida, dijo Cristo. Ahí no está la verdadera vida, la vida que vale, la vida con propósito, la vida con significado. Y lo que pasa es entonces que cuando yo tengo ese concepto distorsionado de que yo valgo por lo que tengo y de que las riquezas me pueden llenar el corazón, yo las persigo a costa de lo que sea. Cuando yo pienso de esa manera, entonces yo estoy dispuesto a hacer lo que sea para conseguir eso porque me han dicho que eso me da la vida. Y tenemos un gran problema. Y tenemos lo que describió Pablo en Timoteo. Oigan lo que dice Pablo en Timoteo 6, versículo 9. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. El perseguir el dinero a costa de lo que sea produce muchos dolores. Cuando un hombre deja su casa
su trabajo, digamos, lo absorbe a expensas de su familia, eso produce mucho dolor. Se torturan con dolores. Cuando una mujer ignora su responsabilidad de madre y se va a la calle para tener un mejor nivel de vida, ¿de cuál vida? ¿De qué vida me están hablando? Un mejor nivel económico, sí, eso te lo compro, pero no un mejor nivel de vida, porque ahí no está la vida. Se torturan con muchos dolores. Entonces la sociedad de hoy se canta y se llora. Los hijos tienen problemas, pero bueno, hay que hacer esto. No, pero eso no, vamos mejor a ponerlo en... hacer otra cosa, pero no que yo deje lo que yo quiero, no deje que yo... O sea, eso no. Y se canta y se llora. Cuando yo creo que el dinero me da la satisfacción, yo estoy dispuesto entonces a caer en muchísimas otras perversiones que me llevan a conseguir aquello que yo creo que me satisface. ¿Qué tienta a un joven a dejar los estudios, dejar su crecimiento profesional y traficar droga en un pueblo, en un barrio? ¿Qué lo tienta? El deseo de tener. ¿Qué tienta a un funcionario público a aceptar un soborno en perjuicio de los contribuyentes y en perjuicio de su propia reputación? Porque todo funcionario que acepta dinero, uno se da cuenta al otro día que aceptó dinero. Con el carro que tiene, con la vivienda que tiene. Todo el mundo por detrás dice es un ladrón, nadie se lo dice de frente, pero todo el mundo dice que es un ladrón. Y son expresiones duras, pero esa es la verdad del mundo que nosotros vivimos. ¿Qué lleva a un empresario a mentir en su declaración de impuestos? El deseo de tener más. Y entonces él está dispuesto a firmar una declaración de impuestos, que dice empresa tal y pone sus ingresos, muchas veces le ponen de menos, o ponen sus gastos, muchos le ponen de más. No importa si baja los ingresos, sube los gastos, como quiera que sea, es un informe falso. Pero él firma abajo y lo sella con el sello de la empresa, y ese es el cuerpo del delito diciendo yo soy un mentiroso. ¿Qué tienta ese individuo a convertirse en un mentiroso, en un evasor, ganar más? Los que quieren enriquecerse caen en muchas tentaciones y en lazo. ¿Qué tienta a un empleado a serrucharle el palo a su compañero para él quedarse con su posición? ¿Se fijan que es cierto que nos torturamos con muchos dolores? Cuando entendemos que la riqueza y los bienes materiales me satisfacen, yo estoy dispuesto a hacer lo que quiera para conseguirlo porque estoy en busca de mi satisfacción. Pero si arreglamos ese entendimiento desde el principio y no olvidamos de eso, eso no es así, vamos a proteger el corazón. Y aunque nos propongan cosas para ganar más, si no está bien delante de Dios, no caigo en ese lazo, no caigo en ese obstáculo, en esa piedra yo no caigo. No digo yo, sino el que decide hacerlo de esa manera. En una ocasión hay un pastor que va y visita a un miembro de su iglesia y esa familia, ¿verdad?, que está recibiendo la visita del pastor, pues quiere agradar al pastor y le dice a su hijita de 6 años, ve mamita, busca el libro que siempre estamos leyendo y tráelo para aquí para leerlo y compartirlo con el pastor. La mamá se refería a la Biblia. Y la niña trajo un catálogo de Sears. Entonces, esa mamá no se había dado cuenta que realmente la hija había percibido que ellos leen más el catálogo que la Biblia. ¡Qué vergüenza! ¡Ay, pastor! Lo que pasa es que el catálogo estaba ahí mismo, junto a la Biblia. Es una mentira ahora para tapar el... Es sutil, señores. La avaricia y el materialismo se introduce sutilmente y pensamos que estamos persiguiendo la satisfacción personal, pero al final estamos amando más lo material que lo espiritual y estamos cayendo entonces en una avaricia en nuestra vida. Y a veces nuestros hijos perciben más eso que nosotros mismos. Es una historia real, por cierto. Después de dar esa advertencia, cuídense, estén atentos de toda forma de avaricia, porque la vida no está ahí, la verdadera vida no está ahí, viene la parábola. Esto es como para enfatizar, diríamos en buen dominicano, para requintar la enseñanza, para dejar plasmada la enseñanza y clara la enseñanza de lo que Él quiere decir. Y desde el versículo 16, Cristo dice, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho.
y comienza a decir la parábola ahí a lo largo de los próximos versículos. Pero es interesante detenernos ahí porque el hecho de que Jesús haya decidido tomar un empresario que se enriqueció de esa manera, ¿cómo se enriqueció? Porque su tierra fue productiva. O sea, se enriqueció de una manera lícita, de una manera honesta. En toda la parábola no hay una condenación sobre el método de enriquecimiento, no se habla de corrupción, no se habla de falta de integridad, no se habla de maltrato a los empleados. No, Jesús dice, oye, este hombre se enriqueció lícitamente. Pero el problema no fue el método, el problema fue que le dio a las riquezas un lugar que las riquezas no tienen y no deben tener. Dios espera de nosotros no solamente que seamos honestos y serios en nuestro trabajo, en nuestras oficinas, en nuestras tareas, y que generemos recursos íntegramente y honestamente. No, Él espera también que le demos a eso que conseguimos, que le demos el lugar que verdaderamente le corresponde. Puede ser que un hombre tenga toda la honestidad de su lado, pero puede ser que sea un idólatra del dinero. Y ese es el problema. Miren cómo lo dice Colosenses 3, versículo 5. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. ¿De qué manera la avaricia se convierte en idolatría? ¿De qué manera el desear más cosas se convierte en idolatría a los ojos de Dios? Eso lo vamos a ver en un momentito. Pero ciertamente esto queda claro en la parábola. Cristo no está reclamando el proceso ni el método, está reclamando que el hombre no le dio a la riqueza el lugar que le correspondía. El otro aspecto importante de que Cristo escogió la agricultura es que no hay una actividad que sea más dependiente de factores externos que la agricultura. O sea, depende de la lluvia, depende de que llueva bien, de que no llueva mucho, de que llueva un poquito. Depende de absolutamente todo. Depende de los vientos, depende de la salinidad de tal cosa, depende de 1.000.000 de cosas. Este hombre se había enriquecido por medio de la agricultura, pero al final es un acto de Dios. Porque si Dios quiere alterar el clima de tal manera que Él no produzca lo que produjo, Él no fuese lo rico que es. Y aunque la actividad de la agricultura ilustra muy bien este punto, realmente cada peso que a nosotros nos entra es porque de alguna manera Dios ha permitido que así sea. ¿Ustedes saben por qué? Porque la palabra dice que Dios es el dueño de todo lo que hay. Y Él se lo da a quien Él quiera. Y a veces el dinero es una prueba. Hay mucha gente que sabe muy bien cómo manejar la dificultad, la lucha, los problemas, la escasez. Pero hay mucha gente que en la bonanza se desvía. Es una prueba del corazón humano. Cuando me es otorgado dinero y riquezas, Dios dice, ¿qué tú vas a hacer ahora con la abundancia? Déjame ver si tú le vas a dar el lugar apropiado a ellas y el lugar apropiado a mí. Y muchas veces es una prueba. Este hombre, en medio de su felicidad, orgullo humano, se olvidó de que Dios le había dado esta bendición. Y estaba inmerso en lo que tenía y se había olvidado del dador que es Dios. Ese fue el primer error que él cometió. Ese es el primer error que todo materialista muchas veces comete, pensar que lo que él tiene viene por su propio esfuerzo. Porque él se fajó y lo sudó. Y ciertamente hay una relación entre el esfuerzo humano y la prosperidad material. Sí, es cierto, hay una relación. Pero, ojo, aún la capacidad de sudar, aún la capacidad de pensar, depende de que Dios en su gracia te haya permitido ser así. Tú pudiste haber nacido con un síndrome de Down, tú pudiste haber nacido con 2 manos menos, tú pudiste haber nacido ciego, y hay una gracia inicial que Dios te capacita, te posibilita tener lo que tú quieras. En otras palabras, lo que tenemos es la mejor evidencia de que le debemos gratitud a Dios. Sea mucho o sea poco, no importa. Él es el dueño de todo, Él decide a quién dar mucho, a quién dar poco. Lo segundo que está en la parábola es que en el versículo 17 al 19, vamos a leer lo que establece ahí, dice, y pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré?
ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Él tenía un problema ahora. ¿Dónde guardo lo que yo tengo? Ustedes saben una cosa, eso es más común de lo que ustedes imaginan. El que tiene muchos bienes materiales, muchos recursos, normalmente es un problema saber qué hace con eso, dónde lo invierte, dónde lo pone, qué compra, qué no compra. Compra euros, compra dólares, compra un solar, compra un apartamento, hace un edificio, hace una casa, compra un carro, compra una vivienda. ¿Qué hace con su dinero? ¿Dónde lo pone? ¿Ustedes saben una cosa también? Que no importa dónde lo pongan, siempre hay riesgo. Siempre hay riesgo. Por más segura que sea la estrategia de inversión, podemos diversificar todo lo que podamos, podemos pensar que estamos seguros y sale una cosa que no previmos. Nosotros los economistas decimos que el mayor de los riesgos es el que no se conoce. Porque siempre explota una cosa que nadie pensó que iba a explotar por ese lado, por lo menos. Y entonces este hombre tenía este problema, ¿dónde lo pongo? A veces lo pone en dólares y el dólar se devalúa, si lo pone en euro, el euro se aprecia, si lo compra un edificio, entonces al lado le hacen otra cosa que devalúa su propiedad, a veces compra un carro y solo chocan. Cuando uno viene a ver, el tener dinero en exceso es un problema. Y este tenía este problema. Pero una consideración que él no hizo es que si él tenía tanto, que no sabía ni siquiera dónde guardarlo, él quizás pudo haber pensado, pero si regalo una parte, quizás no son tan grandes los graneros que tengo que construir, ¿verdad? No, el materialista no piensa así. El materialista piensa, lo mío es mío y lo tuyo es mío. Y entonces, en esta expresión, él dice, derribaré mis graneros, edificaré otros más grandes, allí almacenaré mi grano, mis bienes, diré a mi alma, tienes muchos bienes, mi. Esto es mío. Y algo interesante es que, pero el materialista decide usar sus recursos como a él le parezca. Normalmente, un corazón materialista o un corazón avaricioso siempre encuentra recursos para sus lujos, para sus excentricidades, pero cuando se trata de compartir esos recursos, bueno, vamos a ver, yo te aviso. No, tú sabes que tengo una inversión que no la puedo cancelar, entonces no tengo liquidez y al final no le damos, pero al final yo sí hago lo que quiero, siempre hay dinero para lo que yo quiero, no para lo que el otro necesita. Y a este hombre le pasó eso. Pero en el versículo 19 hay algo muy significativo y es que él le dice, diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. ¿Cuándo? La pregunta clave aquí es ¿cuándo el dinero, lo material, ha satisfecho el alma? Él está confundido. Él cree que el dinero satisface el alma. Y no es así. El dinero no satisface el alma. No satisface el hambre de significado que el hombre y el ser humano tiene. Solamente lo satisface un ser espiritual y ese ser espiritual es Dios. Eso es una contradicción en el relato, en su autodiálogo, porque miren una otra cosa, el materialista es muy orgulloso y él no habla con más nadie muchas veces, no consulta con mucha gente. Él se habla a sí mismo. ¿Y dónde yo voy a guardar estas cosas? Yo no sé, ahora déjame ver. Bueno, yo voy a hacer esto. Él habla a sí mismo, se habla a sí mismo. Y hasta su alma le alma, mira, ahora tú vas a descansar. Y entonces, este individuo confunde lo que es la satisfacción del cuerpo con la satisfacción del alma. Él podía estar muy cómodo, él podía estar muy provisto, él podía tener todos los placeres de comida, de bebida, de lo que él quisiera, pero su alma no estaría satisfecha. Y eso es una contradicción que Cristo no la pone ahí como para que lo veamos claro. En el versículo 19 también vemos su idolatría hacia los bienes materiales. ¿Dónde está su idolatría en los bienes materiales? Miren lo que le dice a su alma. Alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Como ya tú has acumulado suficiente, como ya tú tienes lo que tú necesitas, como ya a ti no te hace falta nada, ahora descansa. Su seguridad dependía de lo que él tenía acumulado. Y cuando yo comienzo a poner mi seguridad en lo que yo tengo acumulado y no en la fidelidad de Dios,
y no en la provisión de Dios, yo estoy idolatrando lo material. ¿Ustedes saben una cosa? ¿Por qué es eso? Porque solo Dios puede garantizar 100% el futuro. Como yo le decía hace un momentito, las riquezas son volátiles, los riesgos son desconocidos y a veces las cosas que pensamos que van a subir bajan y lo que va a bajar sube. Lo único que me da garantía es la promesa de que Dios proveerá para todas mis necesidades. Eso es una promesa que no cambia, que no cambia. Tenga mucho, tenga poco, Dios dice, yo te proveeré para tus necesidades. Tranquilo, que tu alma esté tranquila y quieta, que yo proveeré para los míos. Pero este hombre le dijo a su alma, ya tú tienes suficiente, estate tranquilo, tu seguridad está ahí. Primer punto de cómo idolatra lo material. Segundo punto de cómo idolatra lo material. No solamente le dice a su alma descansa, le dice come, bebe, diviértete. En otras palabras, como ya tú tienes bienes, ahora es que tú vas a gozar la vida. En otras palabras, tu satisfacción en la vida depende de lo que tú tienes. Come, bebe, diviértete. Eso te satisface. Y cuando yo pongo mi satisfacción y la desplazo de Dios y la pongo en lo material, yo he caído en idolatría. Cuando yo pienso que lo material me va a satisfacer, me va a dar gozo, yo caigo en idolatría. Esa es la razón, ese pensamiento del corazón materialista es la razón por la cual Jesús dice, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. No dice que es imposible, dice que es difícil. ¿Por qué es difícil para un rico entrar al reino de los cielos? O para un avaricioso entrar en el reino de los cielos. Bueno, porque el dinero, las posesiones, refuerzan una inclinación natural que tú y yo tenemos a vivir separados de Dios. Cuando yo tengo mucho, yo creo que puedo solo. Entonces, esa inclinación que es natural, cuando me dan dinero, ahora con más fe, separado de Dios, porque yo tengo lo que necesito. Y al reforzar esa tendencia, se dificulta que un rico entre al reino de los cielos. Pero, gracias a Dios, que 2 versículos más abajo, Dios dice, pero lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. En otras palabras, Dios puede entrar un rico al reino de los cielos. Sí, y ha entrado muchos, y hay muchos ricos allá, y muchos pobres en el infierno también. No depende de lo que tengamos, va a depender de que yo ponga mi confianza en Dios, tenga mucho o tenga poco. Entonces, por último, la opinión de Dios acerca de este cuadro, de este discurso, de este hombre, de mis graneros, un hombre exitoso, a los ojos del mundo, tú un hombre exitoso, ¿Se dieron cuenta, verdad? Tiene lo que necesita, aparentemente, humanamente hablando. Es un hombre que ha acumulado tantos recursos que no tiene ni siquiera dónde ponerlo. Tiene dinero para derribar sus graneros, hacer otros nuevos. Tiene dinero para vivir muchos años. Es un hombre exitoso, humanamente hablando. Miren la opinión de Dios al éxito del mundo. 20. Pero Dios le dijo, necio, afron en griego, estúpido es la palabra en griego. Ignorante, para ponérselo más fino, destituido de conocimiento. Eso fue lo que Dios le dijo. Es un ignorante el que cree que lo que tiene es por esfuerzo propio. El que cree que lo que tiene le ha sido dado para su propio beneficio. Y el que cree que lo que tiene le va a durar para toda la vida y eternidad. Él olvidó 3 cositas. Olvidó a Dios. No lo agradeció a Dios, lo que Dios había dado, lo que Dios le había dado. Olvidó a los demás, mis graneros, mi grano, mis cosas, para yo vivir tranquilo yo. Olvidó a Dios, olvidó a los demás, pero olvidó algo increíblemente evidente para todos nosotros. Olvidó su muerte. Olvidó que por más que la acumule, esto aquí es temporal. Y más temporal de lo que todos imaginamos. Y esto es más corto de lo que, todos podemos pensar. Dios trata la vida del ser humano y le dice al ser humano, tú sabes una cosa, ser humano, tu vida es como un soplo. Tu vida es como el rocío que moja la grama en la mañana y a las 10 de la mañana está seca.
Así Dios trata la temporalidad humana. Y este hombre se olvidó de Dios, se olvidó de los demás, se olvidó de su eternidad. En una ocasión, y de hecho nosotros vivimos muy aferrados a las cosas materiales. Vivimos tan aferrados que a veces no nos da deseo de ir al cielo. Vivimos tan contentos aquí abajo que no deseamos el cielo. Preparamos tanto las cosas aquí que es como si fuera aquí que nos vamos a quedar. Y le pasa como a este individuo que va y visita a un rabí judío, un hombre que era famoso por sus libros, por sus escritos. Y este americano va a Alemania, visita a este rabí judío y el rabí judío lo recibe en un cuartito pequeño lleno de libros con una cama. Y entonces el americano le pregunta, ¿pero dónde están sus muebles? Y dice el rabí, bueno, ¿y los tuyos dónde están? Y el americano le responde, bueno, los míos están en Estados Unidos, pero lo que pasa es que yo estoy de paso aquí. Y el rabí judío le dice, bueno, yo también estoy de paso en esta vida. ¿Para qué? ¿Para qué acumular tanto si al final todo quedará? Y le pasó, como también es una historia real, un individuo cuando murió Rockefeller, el principal de los Rockefeller, quería saber cuánto había dejado Rockefeller, cuánto dejó atrás. Y buscó y buscó y buscó, no sé si fue una comunicación que le mandó a uno de los ejecutivos y le hizo la pregunta, ¿cuánto dejó el señor Rockefeller al morir? Y la respuesta fue, lo dejó todo. Lo dejó todo. Ustedes no han visto nunca, ¿verdad? Siempre decimos eso, un ataúd con un furgón atrás ¿verdad? No. No lo vemos, no lo hemos visto. Lo dejó todo. La opinión de Dios es que este hombre es un necio, un ignorante. Y es dura esta expresión. Pero cuando nosotros pensamos en la realidad de la vida, en lo que es la vida y en lo que son las cosas materiales, nos damos cuenta que el que piensa de esa manera, como que lo material lo va a satisfacer, y se agarra tanto a lo material como que piensa que ese es su Dios, ese individuo, pensando racionalmente, es un ignorante, está actuando como un necio, porque está ignorando la temporalidad de todo lo que tiene. ¿Cómo entonces nosotros podríamos, en lugar de vivir de esta manera, cómo nosotros en vez de acumular recursos para nosotros mismos y tesoros para nosotros mismos, podemos acumular tesoros en los cielos? Esa es la pregunta. Y aunque eso va a ser en otro mensaje que yo voy a dar, pero una pista nada más. Cuando yo acumulo recursos para mí mismo, yo recojo. Cuando yo acumulo recursos para Dios, yo doy. Y así yo acumulo recursos para Dios. Eso es lo que dice el versículo 21. Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. La riqueza del mundo es diferente a la riqueza para Dios. Puede haber un hombre rico aquí en la tierra que sea rico para con Dios también. Entonces, ¿saben por qué? Porque usa sus riquezas en beneficio del reino de Dios, de las necesidades de su pueblo, de las necesidades de los demás. Puede ser que eso se dé, pero puede haber un rico que no tenga el más mínimo centavo espiritual allá en el cielo, porque nunca ha visto su riqueza como un medio para bendecir a otros. Y ahí eso es un problema. Entonces yo quisiera ya concluir con algunas aplicaciones prácticas de esta enseñanza. En primer lugar, revisa tu corazón. Chequea si sutilmente el materialismo y la avaricia se ha entrado en tu corazón y te está conduciendo a un tipo de vida, a un estilo de vida, a una valoración de lo material que está en contra de lo que la palabra de Dios dice. Revisa el corazón porque puede ser sutil esa ocupación del corazón. Corrige y combate la idea de que mientras más tienes, más vales. Que mientras más acumulas, más has logrado. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Que el mundo asocia el logro con la acumulación. Cuando vemos que alguien tiene mucho, decimos, wow, la verdad que fulano ha logrado mucho. ¿Saben una cosa? A veces tú puedes haber acumulado todos los cuartos del mundo y haber logrado poco. La medida del logro no tiene que ver con lo que yo acumulo, tiene que ver con qué yo hago con lo que estoy ganando o acumulando. ¿Qué yo hago? ¿Qué diferencia? Si yo me voy del mundo hoy o mañana, ¿qué se cae? ¿Qué se cae si yo me voy del mundo mañana? Las riquezas no te son dadas solo para tu disfrute.
sino para el beneficio de otros y de la obra de Dios. No te son dadas para que te enorgullezcas, sino para que agradezcas. Y no te son dadas para que las idolatres, sino para que idolatres o ames a aquel que te las da, que es el único digno de adoración y de exaltación.